Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Conversando con Jimena Palacio. Hoy tenemos un invitado, Cristian Arismendi. Él es contador público, administrador de empresas, tiene una especialización en Derecho Tributario y tiene un MBA. Y es propietario y CEO de una compañía que es especializada en toda la parte tributaria, toda la parte contable de las compañías, ayuda a los empresarios a potencializar su rentabilidad manejando adecuadamente pues la parte impositiva con el gobierno y también en las reclamaciones y todo esto. Bienvenido, Cristian, qué rico tenerte en el día de hoy. ¿Cómo has estado? Hola Ximena, mucho gusto. Gracias por la invitación a tu programa. Con Bueno, gusto de acompañarte el día de hoy. bueno, qué rico. Bueno, hoy vamos a hablar ahí de varias cosas que le pues sirven a los empresarios. Cristian, ¿cómo haces tú con un empresario? Tú trabajas con empresarios medianos a grandes, ¿verdad? Allí es donde está como tu nicho de mercado. Así es, correcto. Nosotros ayudamos a los pequeños y medianos empresarios, lo que conocemos normalmente como las MIPYMES y las pymes en Colombia, que conforman un 96% del tejido empresarial del país. Así es. Y bueno, cuando uno empieza y uno dice, bueno, voy a montar una empresa y empieza a construir esto, pues sabemos que la parte impositiva, pues hay que tenerla en cuenta, pero no somos expertos y es lo que de pronto a veces le ponemos menos cuidado, tanto en la parte empresarial como en la parte de inversiones. Y pues aquí encontramos a Cristian que nos apoya en eso. Bueno, cuando llega un empresario con una situación compleja en el tema de pago de impuestos porque no sabe ni siquiera qué tiene que pagar, no sabe cuál es su rentabilidad. Esa parte la asesoran ustedes también allí. Sí, claro que sí. Hay dos situaciones. Cuando el empresario recién comienza y no tiene muy claro cuál es su carga tributaria, y ya cuando el empresario tiene algún tiempo y ya está metido en serios problemas con la administración tributaria porque está debiendo a creencias de años anteriores. Entre las principales tenemos el tema del IVA, el tema de retención en la fuente, el tema de industria y comercio, y por último el tema de renta. En los empresarios nuevos, que aún no saben cuál es la carga tributaria, pues están a tiempo de no se metan en problemas todavía. Ellos lo que deben hacer es un ejercicio de planeación fiscal, donde de manera anticipada sepan cuáles son las acreencias que deben presentar, cada cuánto tiempo y cómo se debe hacer para hacer el respectivo pago. Cuando un empresario es nuevo, por el primer año de funcionamiento de su compañía, el IVA se presenta de manera bimestral. Recordemos que el IVA es aquel tributo que se paga sobre las ventas que yo realice a cualquier tipo de cliente. Cuando yo le facturo a un cliente, entonces yo le cobro un valor y en la factura yo le incluyo más IVA. Y ese IVA a veces al empresario se le olvida que no es que no pertenece a él, sino que lo revuelve con los demás dineros de la compañía, se lo gasta en otras cosas. Cuando llega el momento de liquidarlo y pagarlo, pues resulta que ya se gastó el dinero y no tiene cómo cubrir ese impuesto. Pero sin embargo, el contador le puede aconsejar, listo, no tiene dinero para pagarlo, pero presentémoslo sin pago para evitar el tema de la sanción por extemporaneidad. Pero se olvida que la deuda empieza a correr intereses de mora. Entonces, cuando el empresario después se acuerda al futuro que debía el IVA, va a ver y ya la deuda original ha aumentado en lo que corresponde a los intereses moratorios, que actualmente corresponden a la tasa de usura menos 2 puntos. Pues actualmente la tasa de usura está en el 25% efectivo anual. Quiere decir que en 4 años la deuda doblaría. En cada año acumularía un 25%, en 4 años sumaría un 100% de la deuda original. Entonces, por ejemplo, si el empresario debía 10 millones de pesos, en 4 años va a estar debiendo 20 millones de pesos por el tema de intereses de mora. Ahí mi recomendación es, todos los bancos comerciales que comúnmente conocemos ofrecen productos de inversión llamados fondos de inversión colectiva o fiducias de inversión,
que están conectados con la cuenta de ahorros principal o la cuenta corriente principal. Entonces, cuando se recibe el pago del cliente, inmediatamente separar ese 19% y colocarlo en una cuenta de inversión. Con eso, ya he separado el dinero y cuando llegue el momento del pago, pues tengo cómo cubrirlo. Y adicional, pues que está generando algún tipo de rendimiento adicional que me permite proteger el dinero de la exposición a la inflación. Y con el dinero que queda en la cuenta de ahorros, pues con ese sí puedo contar que efectivamente sí es de la empresa y puede cubrir las operaciones que tenga que hacer de pago a proveedores, pagos de nómina y pagos de inversión que considere pertinente. Ante los empresarios que ya están debiendo y que vienen de años anteriores, cuando ellos ingresan al perfil de la DIAN, en su cuenta de ingreso a la DIAN, que llamamos comúnmente como el MUISCA, cuando ingresan a su MUISCA, en el home, en la página principal, hay una torta que queda en la parte izquierda, en la parte de abajo. Ahí esa torta es de múltiples colores. Ahí la DIAN te muestra gráficamente cuáles son tus obligaciones que tienes al día, las que tienes en mora, las que tienes en saldo a favor, las que tienes en excedente y las que todavía no se te han vencido. Entonces me encuentro en ocasiones con tortas que son de 6 colores. Sí. Entonces ahí el plan puede tardar entre 1 a 2 años, donde parte por hacer un apretado flujo de caja, donde algunos temas de inversión o de pago a dividendos o de pago a los accionistas se tiene que restringir totalmente durante el primer año y empezar a hacer abonos parciales a estas obligaciones. Hay un tema que preocupa mucho a los empresarios, es que en cualquier momento la DIAN puede embargar las cuentas de la compañía, porque la DIAN tiene amplias facultades de fiscalización y de asegurarse el cobro y puede emitir un cobro coactivo. Entonces la DIAN pertenece a la jurisdicción coactiva y para iniciar el proceso primero envía un mandamiento de pago. Este mandamiento de pago, una vez notificado, el empresario tiene 15 días para manifestar excepciones al mismo y si no hay ninguna excepción, a los 15 días siguientes la DIAN ya oficia a todo el sistema financiero y embarga las cuentas. Entonces el banco ya se ha obligado a retener todos los recursos que hayan dichas cuentas y transferirlos a un título judicial. Pero ahí el dinero todavía no es de la DIAN. Luego la DIAN, una vez con el dinero convertido en títulos judiciales, oficia a la empresa para que dé la autorización para que la DIAN le dé aplicación de pago a las acreencias en mora. Entonces ahí el empresario tiene que firmar un poder dando la autorización a la DIAN para que aplique los respectivos pagos. Pues para no vernos en una situación de estas, porque es muy agobiante que te congelen el dinero y no tengas cómo pagar proveedores, cómo pagar nómina y obviamente tus operaciones se van a frenar considerablemente y puedes inclusive hasta llevar la empresa a quiebra. Así es. Puedes iniciar pagos parciales. Y estos pagos parciales pues no funcionarían normalmente como un crédito en mora. Digamos, si tú tienes un crédito en mora y estás debiendo 3, 4, 5 cuotas atrasadas y tú haces un pago parcial, el banco de ese pago parcial que recibe, primero lo aplica a intereses y si sobra algo, lo aplicaría a capital. Entonces a veces los empresarios no hacen pagos parciales porque van a pensar que en la DIAN funciona igual. Y funciona diferente. Funciona diferente. Entonces, digamos, si la deuda es de 10 millones de pesos y si yo abono 1 millón, el empresario va a pensar que ese millón se lo va a comer todo en intereses, pero no es así. Desde el año 2003 hay una circular que tiene la DIAN con instrucciones muy precisas donde se tiene que hacer un prorrateo. Entonces la DIAN toma el total de la obligación sumando sanciones e intereses y prorratea. Del 100% de la obligación a la fecha, cuánto corresponde a capital, cuánto a intereses y cuánto a sanción y saca 3 porcentajes. Y a ese pago parcial que tú haces le aplica ese prorrateo. Entonces de ese millón de pesos del ejemplo que estés abonando, pues va a determinar que un 70% es capital y un 30% interés y así mismo lo aplica. Quiere decir que la deuda de los 10 millones que estás debiendo le aplica 700 mil pesos de abono a capital. Y si tienes ese comportamiento cada mes,
Los funcionarios del área de cobranza pues van a ver que tienes intención de pago, que has venido en los últimos meses, todos los meses abonando, y no te van a proferir el mandamiento de pago, sino que te van a dejar libremente para que sigas haciendo los abonos y no te afecten embargándote tu cuenta. Entonces, haciendo fuertes recortes en temas de pagos de inversiones o pago de dividendos o pagos a los socios, entre 1 a 2 años el tomaría el empresario quedará al día en impuestos. Y cuando ingrese a la torta de su cuenta en Muisca, la tenga 100% al día de un solo color. Entonces, resumiendo, empresario nuevo, abrir un producto de inversión en su banco para que pueda separar el dinero del IVA y lo conserve en esta cuenta sin que yo lo toque, y para cuando llegue el momento de pagar el IVA, pues tenga el dinero como cubrirlo. Sí. Y en el segundo caso, empezar a realizar abonos parciales hasta que logre ponerme al día en mis obligaciones atrasadas. De esa manera, evita la imposición de un embargo. Cristian, tengo una inquietud. ¿Cuánto se demora la DIAN en proferir un embargo frente a unas deudas que tiene el empresario? O sea, ese proceso, ¿cuánto puede ser para que las personas, no para que se tranquilicen, pero sí que estén alertas de si no he pagado 1, 2 años, 3 años? ¿Cuánto tiempo se demora esto para que la DIAN entre a tomar posesión de las cuentas y embargos y esto? A los 4 meses después del vencimiento de la obligación. Desde 4 meses. Desde ahí la DIAN empieza todas las actuaciones necesarias para llevar su embargo a fin. Cuando ustedes tienen un cliente, empresario nuevo o que ya lleve un tiempo, para hacer esa planeación fiscal, o sea, no solamente es realmente el pago de los impuestos de manera puntual, en el momento que debe ser todo esto, sino como a grosso modo, cómo es el panorama que ustedes les entregan, porque ustedes son absolutamente, yo sé que aquí no me puedes contar la fórmula de la Coca-Cola como tal en el tema tributario, pero sí como que los empresarios que nos están escuchando sepan qué pueden encontrar contigo, con tu empresa, en la parte de esa planeación fiscal, porque allí es clave. Las personas generalmente, siempre no generalmente, se mira, listo, este producto, este servicio es rentable, esto es la utilidad, pero sin contar casi con el tema impositivo que realmente puede o comerse la rentabilidad o dar hasta pérdida. Entonces, ustedes son claves dentro de una empresa. ¿Cómo puedes como asesorar en esa parte, o qué les planteas cuando entras a trabajar con un cliente por primera vez? Entonces, esta planeación fiscal la dividimos en tema renta y en tema IVA, que son los únicos 2 impuestos donde se puede hacer alguna acción. Porque tenemos otros impuestos que son de recaudo instantáneo, como el 4 por mil, el impuesto predial, el impuesto de vehículos, que sobre eso, pues, nada que hacer. Ya hay unas normas especiales que dictaminan cuánto es el valor a pagar y ya de ahí no se puede hacer nada. Pero en renta y en IVA, pues sí se pueden hacer muchas cosas. Iniciemos por el tema IVA. El tema IVA, primero es determinar si mi producto o servicio cumple con el hecho generador del impuesto. Quiere decir si es grabado con la tarifa general del 19% o si es del 5%, o en el mejor de los casos que pueda estar grabado a un 0%. Y en la gran mayoría de casos, sobre todo en los productos de salud, educación y alimenticios y agropecuarios, que están excluidos del impuesto. Entonces en el IVA tenemos 3 tratamientos: gravados, excluidos y exentos. Ese es el primer punto para iniciar. Luego es determinar el precio de venta al público. Entonces en algunos sectores ya está reglamentado, sobre todo en el sector comercio, que cuando tú ofrezcas un precio de venta al público, ese precio ya se sobreentiende que está con el IVA incluido. No le puede salir al cliente después, era X precio, pero más IVA. Primero el cliente se molesta, no, porque usted me ha hablado de un precio y ahora usted me sale con que es más IVA. Entonces siempre en el sector comercio se debe asumir que el precio que le doy a mi cliente es IVA incluido. Entonces en el momento de costear mi producto, debo tener en cuenta que debo sumarle el IVA, y cuando lo anuncie al público, ese es IVA incluido.
Listo, en la primera medida. Como lo hablamos anteriormente, el IVA que el cliente me paga a mí, pues no es mío, pertenece a la DIAN, sino que yo transitoriamente lo tengo en mis cuentas y después se lo pago a la DIAN. Pero para poder prestar el servicio o vender los productos, yo tengo que incurrir en unos costos de producción, costos de comercialización y costos de manejo. Y adicional también incurrir en unos gastos de administración y gastos de ventas. Gran parte de estos costos y gastos están grabados con IVA. Entonces, al momento de adquirirlos, al momento de pagar, pues a mí también me están facturando un IVA. Entonces, la ley me permite cruzar este IVA que yo pague en mis compras, cruzarlo con el IVA de las ventas, y de esa manera el efecto es neutro. No se afecta mi precio de venta al público al asumir un IVA, y tampoco se me encarece a mí las compras y los gastos, sino que cruzo el IVA y voy a pagar un poco menos. En las empresas industriales, en las empresas comerciales, con un buen manejo contable, porque aquí lo importante es un buen manejo contable de registrar adecuadamente todas las transacciones, el IVA pues no tiene mayor incidencia en su operación, a excepción de un caso que voy a comentar al final de este punto, que es en el tema de la cartera. Y por otro lado tenemos las empresas de servicios, las que facturan prestación de servicios o facturan honorarios, son las que más sufren con el pago del IVA, porque gran parte de sus costos y gastos pues son nómina, o son personas que trabajan por servicios o que trabajan de manera freelance. Y estas personas pues no facturan IVA. Entonces, cuando llega el momento de liquidar la declaración de IVA, pues de un 100% de IVA generado que yo facture, a lo mucho tendrá un 10 o un 15% que descontarle, por lo que termino pagando un 80 o un 85% del IVA que yo facture. Y si le sumamos el tema de cartera, que ahorita lo vamos a explicar, pues ahí la situación se agrava un poco más. Ahí lo que recomiendo es mirar qué tipo de gastos personales tienen los socios, tienen algunos empleados que están en cabeza de sí mismos, mirar qué tipo de gastos los puedo traer a la compañía por una sustitución de costos. Es decir, que si tú tienes asignado un salario de 5 millones de pesos o tienes asignado un pago de honorarios de 5 millones, traigas tu plan de celular, traigas el mercado, traigas el mercado cabe allí, ahí antes de que continúes, ahí cabría el mercado. Sí, trae el mercado, parqueadero, gasolina. No, la gasolina pues no tendría IVA, sino que traigas todos aquellos gastos que tú pagas de manera personal, que tienen IVA, tráelos a nombre de la compañía para que la compañía te reintegre esos valores por la sustitución del pago de tus honorarios. O sea, no es que tú cobres los honorarios y aparte traigas los gastos personales, sino que a cambio de que tú pases una cuenta de cobro por honorarios de 5 millones, traigas gastos que equivalgan a ese monto y que tengan IVA. O sea, aquí la clave es que tenga IVA. Ok. Pues si tú vas a traer otros gastos como restaurantes, demás gastos que no tengan IVA, los servicios públicos de tu casa que no tienen IVA, pues eso no le hace ningún efecto al tema del IVA. Sí, lo clave es cómo disminuyo mi pago de IVA en las empresas de servicios que no tienen mucho que descontar. Okay. Inclusive hasta el mercado, pues no todo tiene IVA, sino solamente algunos productos. Entonces, esos productos que tuvieran IVA son los que podría yo traer a la compañía. Pero ahora para traerlos no es tan sencillo como traer la factura así ya. ¿Qué hay que hacer? Se debe cumplir unos requisitos que exige la norma. Entonces, a partir del año 2021 ya todas las empresas del país, ya sin excepción alguna, todas deben estar facturando electrónicamente. Y coexisten pues varios sistemas de facturación. Entonces, actualmente también coexiste el sistema de facturación POS, que es la tirilla de máquina que nos entregan en las cajas de los supermercados o en las cajas de los parqueaderos. Entonces, esta tirilla no sirve. O
¿Y entonces ahí qué se hace? Entonces no la puedo traer a la contabilidad de la empresa porque no tiene validez ante la DIAN para tomármela como descontable. Entonces, debo, antes de pagar, acercarme al supermercado o a la compañía que me va a facturar y preguntarle, yo quiero que me entreguen factura electrónica, ¿qué debo hacer? Y ahí el supermercado le indicará, bueno, entonces tiene que enviar el RUT de la empresa a un correo electrónico para que se registre como cliente. O puede usted ingresar a la página del supermercado e inscribirse como cliente. O no hay problema, con esta tirilla usted se acerca al punto de información del supermercado y ahí se la cambian por una factura electrónica. Entonces, primero, se debe buscar que sea factura electrónica. Sí. Y segundo, que esté a nombre de la empresa. Porque si está a nombre de la persona, pues no sirve tampoco, no funciona. Funcionará para un tema de reembolsos de gastos personales, por tema de viáticos, pero no va a cumplir con el objetivo que es tomar ese IVA como descontable. Entonces, primero factura electrónica y segundo que esté a nombre de la compañía. Y tercero, pues muchas personas van a decir, pues no, pero es que esos gastos no tienen ninguna relación de causa con la actividad de la empresa. Pues hasta antes de pandemia, pues no tenía ninguna relación de causa, pero en pandemia muchas compañías funcionan en casa, trabajos de casa, pues toda esa cantidad de gastos van a tener mucha relación de causa con el objeto de la compañía, porque si yo no tengo para cubrir mis gastos personales, pues no podría trabajar ni prestar el servicio a la empresa, entonces tiene toda la relación de causa que se necesita. Con esos tres requisitos, pues ya puedo traer las facturas y bajar ese IVA. En el mejor de los casos, de ese 15 yo puedo llevarlo hasta un 40% de IVA descontable y eso, créame que da un muy buen flujo de caja a las compañías de servicios y honorarios que no tienen mucho IVA que descontar. Impacta muchísimo en la rentabilidad y en la liquidez y en todo, o sea, mueve positivo realmente los números. Claro, y ahora nos inventamos al tema de cartera. Entonces, muchas empresas pagan a 90 días, 120 días, y entre más grande el cliente, más se demora en pagar. Parece que fuera una ley de mercado. Entonces, en los meses impares del año es donde se paga el IVA. Yo pago IVA en enero, en marzo, en mayo, en julio, en septiembre, en noviembre y otra vez en enero del siguiente año. En los meses impares pago el IVA. Y si yo facturo en el mes par, o sea, en el mes inmediatamente anterior, facturo y me van a pagar dentro de 30, 60, 90 días, pues ahí me maté. Sí. Porque voy a pagar un IVA a la DIAN que ni siquiera a mí me han pagado. ¿Qué hacer ahí? Entonces, se debe sincronizar los ciclos de facturación con los que sean los meses impares. Con eso tengo entre 2 y 4 meses para que me paguen la factura y cuando ya el cliente me pague, pues ya tenga el dinero para poder cubrir el impuesto. Porque muchas veces las empresas se matan por eso, porque facturan en el mes par, justo 20 días o 15 días antes de presentar el impuesto. El cliente no me ha pagado la factura porque se va a demorar más de 30 días y llega el momento del pago y ahí sí que menos voy a tener para cubrir ese IVA del cliente. O sea, ahí termino financiando yo al cliente a través de los intereses de usura que me cobra la DIAN. Sí. Entonces, por eso digamos que la DIAN a veces da hasta 4 meses para iniciar procesos de cobro coactivo por esa situación comercial, que más o menos las empresas se demoran en pagar 4 meses. Entonces, la DIAN también es consciente de eso. Claro. Entonces, démosle 4 meses después del vencimiento para que recaude el dinero y nos cumpla con la obligación. Entonces, hay esos dos temas para el tema del IVA. Migrar gastos personales a empresariales y sincronizar los ciclos de facturación que sean en meses impares. Porque en el mes siguiente es par, no tengo que presentar IVA y al siguiente que sería impar ya tendría 2 meses de entrada para poder recaudar el dinero. Cristian, con la ley que salió del pago de facturas a los pequeños y medianos, digamos, ¿eso no se ha mejorado dentro de la experiencia que has visto con tus clientes? ¿O eso no ha empezado todavía a funcionar, esa ley de pago
de Sí. facturas a un Tengo mes. la ley de pagos justos, inició a regir a partir del año 2021. Sí. Entonces, por este año, el tiempo se reduce a 90 días. Oh. En el año siguiente va a bajar a 60 días. Sí. En el tercer año a 45 días. Entonces, ahorita a los que están acostumbrados a que les pagaran a 4 meses, 5, inclusive hasta 6 meses, pues ya la norma obliga a que máximo se le pague en 3 meses, en 90 días. Entonces ahí ayuda mucho porque ya baja el tiempo de 1 a 3 meses con respecto a lo que se demoran usualmente en pagarme. Ya el otro año el tiempo va a bajar a 2 meses, 60 días. Por eso la importancia de sincronizar el ciclo de facturación que sea en un mes impar. O sea, yo facturo en enero y ese IVA que yo facturo en enero lo voy a pagar hasta marzo. Porque si facturo en febrero, a los 20 días ya tengo que pagar ese IVA y el cliente ni siquiera me ha pagado la factura. Eso por un lado. Y combinado con el tema de la fiducia y los productos de inversión, pues no va a tener problemas con este tributo. Y si le sumamos el traer gastos personales a la compañía, pues va a ser mucho más fantástico. Ahora hablemos del tema de renta. De renta. Entonces, ahí tenemos dos modelos de negocio. El modelo B2B, cuando tú le facturas únicamente a empresas, y el modelo B2C, cuando le facturas a personas naturales o le facturas al público. Cuando le facturas a empresas, estas empresas te van a hacer una retención en la fuente, que va desde el 2.5% tarifa general por compras, pasando por un 4% de servicios generales, hasta un 11% por honorarios. Entonces, esta retención en la fuente hace un recaudo anticipado del impuesto a la renta. Entonces, ahí me conviene que me retengan porque cuando en el año siguiente, en el mes de abril, debo presentar mi impuesto de renta, mi declaración anual de renta, ya yo la he pagado por anticipado. Entonces, si en el año generé ventas por 200 millones de pesos, me retuvieron el 4%, pues tengo 8 millones de pesos ahí a favor mío. Sí. Luego, cuando liquide el impuesto, donde me da una utilidad de, digamos, de 30 millones de pesos, a esa utilidad se calcula la tarifa general del impuesto a la renta, que es para el año 2021 es del 31%, quiere decir que van a ser casi 10 millones de pesos el impuesto, pero ya tengo 8 a favor, 8 que me retuvieron, entonces solamente termino pagando un 2 millones de pesos, algo muy más pequeño que el impuesto inicial. Y en la mayoría de casos, pues inclusive hasta me da prácticamente el mismo impuesto, me lo cubre la retención y no terminaría pagando nada. Y cuando queda a favor esa retención, ¿qué pasa? Y en otros casos, la retención supera el impuesto, entonces se convierte en un saldo a favor. Y ese saldo a favor, pues, lo puedo arrastrar para el siguiente periodo, convertido bajo la figura de anticipo. O sea, no me interesa pedirle ese dinero a la DIAN, sino más bien se lo abono al año siguiente y lo convierto en anticipo. Con eso, esa declaración la cierro totalmente y espero que pasen los 3 años de firmeza sobre la misma. O si me he portado bien contablemente, o sea, tengo toda mi contabilidad en orden, todo muy claro. Y como le escuché una vez a un colega decir, si la contabilidad aguanta plomo, podemos pedir la devolución a la DIAN, la devolución de ese saldo a favor. Que nos den los 5, 6 o 7 millones de pesos que nos dé saldo a favor, pues no caería nada mal que en un mes nos aumente el flujo de caja en ese monto. Claro. Entonces, antes había unos títulos que se llamaban los TIDIs cuando hacían la devolución de impuestos. ¿Esos títulos todavía existen en el mercado o cómo hacen la devolución? Sí, eso todavía sigue existiendo. Entonces, si el saldo a favor es menor a 1000 VTs, la VT actualmente vale 36.608 pesos y 1000 VTs equivalen a 36 millones de pesos. Si la devolución es menor a 36 millones de pesos, la DIAN me va a girar directamente a mi cuenta bancaria el valor de la devolución. Si es mayor a los 1000 VTs,
a los 36 millones, la DIAN me va a dar TIDs. Y esos TIDs, pues únicamente se pueden utilizar para pagar impuestos, no se pueden utilizar para nada más. Entonces ya hay pues unos fondos de inversión, los corredores de bolsa, que son los que transan con estos TIDs. Entonces esos TIDs quedan a nombre de la compañía. Entonces ahí ya tengo, digamos, unos títulos para cubrir impuestos futuros. Sí. Pero si lo que yo necesito es flujo de caja, los vendo. Entonces tengo que salir al mercado de valores y vender esos TIDs. Pero no me los van a pagar al valor. Ah, no, eso tiene un descuento. Al valor que me los dio la DIAN, sino me toca venderlos por debajo, a una tasa de descuento que se conoce en el mercado de valores. Pueden ir desde el 2.5 hasta un 10%. Así es. La proximidad a los impuestos es lo que marca ahí ese descuento. Sí, entonces, ¿qué gana el que compra TIDs? Pues que se gana primero la tasa de descuento, que me cobro a mí, y segundo se gana el 4 por mil, porque ese pago con TIDs pues está exento del 4 por mil. Eso es lo que ganaría alguien que me compre los TIDs. Entonces, si necesito liquidez, me toca vender los TIDs más baratos de lo que la DIAN me los dio, para que pueda tener liquidez. Eso en el tema de renta el modelo B2B, la retención de la cuenta me cubre mi impuesto, así que no va a tener mayor problema. Pero ahora, ¿qué pasa cuando mi modelo de negocio es B2C? Que le haga ventas a personas naturales. Pues las personas naturales pues no me van a hacer ninguna retención porque no son agentes de retención. Entonces, cuando yo liquide mi impuesto, pues la tarifa va completita. O sea, si me iba a pagar 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos los debo pagar a la DIAN. Con el agravante de que la DIAN exige el pago de un anticipo del 75% de ese impuesto para el año siguiente. O sea, voy a terminar pagando 17, esos 10 millones de pesos se me convierten en 17 millones 500 mil. Obviamente, pues para liquidar el anticipo hay unas reglas, que es el menor valor entre el año actual o el promedio de los últimos 2 años del impuesto, descontando las retenciones en la fuente que me hayan aplicado. Entonces, ese anticipo, pues, lo puedo, de esos 7 millones 500 de anticipo, lo puedo bajar en algún valor. Entonces, imagínate, pagar 10 millones más un anticipo, y si en ese momento no tienes ese flujo de caja, pues vas a quedar endeudado en la declaración de renta. Sí. Entonces, para esto, si tu modelo de negocio es B2C, aplica la misma regla del IVA. Abre un fondo de inversión en tu banco, donde cada mes vamos haciendo una declaración de renta parcial, donde vamos diciendo, bueno, a junio los ingresos son de X millones y los gastos son de tanto, entonces el impuesto de renta proyectado sería X valor. Y ese dinero lo sacamos y lo dejamos en una cuenta de un fondo de inversión y lo guardamos aparte del dinero de la empresa, para que el empresario no se lo gaste en otras cosas y cuando llega el momento de pagar el impuesto, pues no tenga cómo. Es por eso que este año el gobierno ya ha sacado 3 decretos que han extendido el plazo de pago para los pequeños y medianos empresarios. Inicialmente, la regla general es que el impuesto de renta se paga en 2 cuotas. Una primera cuota en abril y una segunda cuota en junio. Entonces, el gobierno extendió que primera cuota se pagara en junio y la segunda cuota en agosto. Y ahorita recientemente corre la fecha nuevamente y los pequeños y medianos empresarios pueden pagar ese impuesto en el mes de noviembre en una sola cuota, esperando que en el segundo semestre la economía repunte para todos los sectores económicos y puedan esos empresarios que su modelo de negocio es B2C, pero todo este decreto va para esos modelos de negocio, donde tú no tienes retenciones que cruzar y el impuesto te va a pagarlo purito, sin ninguna retención que puedas descontarlo. Para eso el gobierno sacó ese decreto, para que puedan pagar el impuesto cómodamente en el mes de noviembre sin intereses de mora. ¿Listo? Como un alivio a los empresarios. Correcto, entonces extender en el tiempo el pago de la obligación. Entonces, sobre todo eso es para los empresarios que tienen un modelo de negocio
de venta al consumidor final o venta a clientes, donde no tengo retenciones en la fuente que cruzarla. Eso en lo que corresponde al régimen ordinario del impuesto a la renta. Algunos tipos de empresas, sobre todo las que tienen retención en la fuente del 4% o del 6% o del 11%, sí les conviene migrar a un nuevo modelo que está funcionando desde el año 2019, que es conocemos como el famoso régimen simple de tributación. Este régimen simple, no confundirlo con el antiguo régimen simplificado, porque este era un régimen que aplicaba para las personas naturales antes de convertirse en responsables de IVA. Pues no se debe confundir con eso, sino se llama simplemente régimen simple de tributación, abreviado como el simple. ¿En qué consiste el simple? Es un régimen alternativo voluntario al impuesto a la renta. Entonces es voluntario, o sea, a quien le conviene, se puede acoger a este régimen. Este régimen, solo hay dos momentos para acogerse a él. Cuando la empresa es nueva, o sea, pues, recién voy a la Cámara de Comercio a hacer los trámites. Cuando se llevan los documentos a la Cámara de Comercio, hay un documento que se llama el pre-RUT, que yo ingreso a la página de la DIAN y genero un pre-RUT para la Cámara de Comercio, para que ya el abogado de Cámara lo pueda jalar y sacarle el NIT a la empresa. En ese pre-RUT es donde tengo la oportunidad de acogerme al régimen simple al momento de la creación de la empresa en cualquier época del año. Entonces, si me acojo, por ejemplo, ahorita en mayo, en junio, pues ya todo este resto de año voy a estar acogido al simple. Eso para empresas nuevas. Para empresas antiguas, o sea, que fueron creadas el año pasado y años anteriores, únicamente se puede acoger al simple en el mes de enero de cada año fiscal. Entonces llega enero del año 2022 y hasta el 31 de enero tengo plazo para acogerme al simple por la vigencia fiscal del año 2022. Ahora, ¿qué beneficios tiene? En el régimen ordinario, el impuesto se calcula sobre el 31% tarifa general del impuesto a la renta sobre las utilidades. Quiere decir que entre más rentable es la empresa, más duro cobra la DIAN. La DIAN cobra primero. En el régimen simple no se calcula sobre la utilidad, sino sobre el ingreso neto, a unas tarifas mucho más reducidas, que van desde el 1.8 hasta el 14.5, dependiendo la actividad y dependiendo el rango de ingresos. Si es una empresa comercial o de servicios técnicos, la tarifa arranca en el 1.8. Entonces quiere decir que sobre un ingreso de 100 millones de pesos, el impuesto al final del año va a ser de 1.800.000 pesos. En una empresa de honorarios o de consultoría profesional, la tarifa arranca en el 5.9%. Quiere decir que si, un ejemplo, de los 100 millones de pesos, el impuesto al final del año va a ser de 5.900.000 pesos. Igual y facturaría igual, electrónicamente, todo, o sí, es con cuenta de cobro. ¿Cómo funcionaría allí? Igualito. Los tipos de facturación no cambian, siguen siendo electrónicos. Entonces, cogemos el modelo en el régimen ordinario, donde aplicamos los ingresos y te traemos los costos y deducciones y nos da la utilidad a calcular el impuesto. Y luego lo comparamos con el régimen simple, donde simplemente sobre el ingreso calculamos la tarifa y ya está. Y vemos en cuál de los dos modelos pago menos. Entonces, en la gran mayoría de casos se paga mucho menos en el régimen simple. Y ahí me conviene acogerme porque voy a ahorrar hasta un 50% en el impuesto a la renta si me acojo al régimen simple. ¿En dónde estaría este 50%? Entonces, sobre todo en las empresas por honorarios, donde la retención es del 11%, si están acogidas al régimen simple, un segundo beneficio es que no existe retención en la fuente. O sea, los clientes ya no me pueden aplicar retención en la fuente, me tienen que pagar la factura completica, sin ninguna retención. Entonces ya este 11% que me retenía el cliente ya me va a entrar a mi flujo de caja y me va a mejorar la liquidez mensual. Y luego, en el mes siguiente o a los 2 meses, cuando paguen el anticipo, porque los pagos se hacen de manera bimestral. Entonces
Entonces ya cuando a los 2 meses tenga que pagar mi anticipo del simple, pues voy a liquidar una tarifa del 5.9. Entonces ahí ya de entrada me ahorré un 50%. Entre que el cliente me descontara un 11 a que yo pague un anticipo del 5.9, pues ahí ya tengo un ahorro del 50%. Entonces ahí ya conviene acogerme al simple. Adicional, tercer beneficio del simple, el impuesto de ICA, de Industria y Comercio, que va desde un 4.14 hasta un 13.80% para la ciudad de Bogotá. Ese impuesto se encuentra incluido dentro de la tarifa del simple. Entonces, eso se le paga, o sea, el anticipo del simple se le paga a la DIAN, y la DIAN se encarga de pagarle a las alcaldías o pagarle a la alcaldía de Bogotá el pedacito que le corresponde de acuerdo a la tarifa sobre el ingreso que se esté facturando. Entonces, otro ahorro más, porque si a mí me retenían el 11% y adicional me retenían casi otro 1%, es un 12%. Y solo voy a pagar un 5.9, ahí ya tengo un 50% de ahorro en el impuesto de renta, y me ahorro también de paso el impuesto de industria y comercio, que ya está incluido ahí dentro de esa tarifa. Cuarto beneficio, si tengo nómina o si tengo personas contratadas por prestación de servicios, pero que son recurrentes, o sea que yo las contrato de manera permanente, me conviene pasarlas a nómina. Y a los que tengo por nómina, me conviene, digamos, si a los que están por nómina, que yo, digamos, tengo una nómina por el salario mínimo, pero yo les pago por debajo de cuerda, les pago comisiones, les pago unos bonos, que muchos empresarios lo hacen para que no se les aumente la carga prestacional ni la carga de seguridad social, pues en el simple ya no van a tener que hacer esto. En el simple ya no van a tener que contratar por servicios ni pagar bajo cuerda, porque lo que la empresa pague por pensión, ese 12% que le corresponde pagar a la empresa por cada empleado, ese 12% se lo descuenta a la tarifa que genera en el simple. O sea que inclusive va a bajar mucho más ese 5.9 o ese 1.8 de entrada. Va a ser mucho más bajo. Y si tengo modelo de pagos electrónicos, o sea, que yo reciba datáfonos, o que yo tenga una pasarela de pagos, o que yo tenga una página web para recibir pagos electrónicos, usualmente las pasarelas de pago o las compañías de tarjeta de crédito y la red de datáfonos me van a cobrar en promedio un 5% de gastos. Sí. Este 5% se divide un 2.5% de comisión para el operador o para la pasarela, y el otro 2.5 son retenciones. Sí. Entonces, como estoy acogido al simple, ya el operador y la pasarela ya no me pueden hacer retención. Entonces ya me ahorro un 2.5% en el costo transaccional de los medios de pago electrónico. Solamente me cobrarían el tema de la comisión. Y aparte de eso, yo sumo todas las ventas que hice por medio de pago electrónico, tarjetas de crédito y link de pago y pagos virtuales, y le calculo el 0.5%, y ese 0.5% se lo sigo descontando a mi tarifa del simple. O sea que aparte de descontar la pensión a cargo de la empresa, descontarle el 0.5% de los pagos por medio electrónico, mi tarifa del simple va a ser mucho más barata que en las empresas comerciales e industriales, inclusive hasta puede ser inexistente, que yo pague impuesto a la renta y me puede quedar un excedente, y ese excedente pues se lo cruzo con declaraciones futuras. Y las empresas de honorarios y consultoría, pues ese 5.9 o rangos superiores pues van a ser mucho inferiores a la tarifa actual pagada. Entonces, de entrada, mi compañía TaxPay, que es de servicios profesionales y consultoría, desde que salió este impuesto, yo acogí a la empresa en régimen simple. Desde el año pasado ya la tengo acogida a este régimen simple. Y mis costos de impuestos se han reducido en un 52.5% en el impuesto a la renta. Adicional, le sumamos otro beneficio que va relacionado con el tema del IVA. Entonces, si yo a veces tengo algunos problemas con pagar el IVA, entonces, por el hecho de estar acogido al régimen simple, yo obligo a todos mis clientes, o sea, la norma obliga a todos
todas las empresas que le compren a un régimen simple, Ujú. a que le tienen que retener un 15% del IVA. Sí. Quiere decir que yo ya voy prepagando mi IVA en un 15%. Entonces, cuando llega el momento de pagar mi IVA, yo ya descuento ese 15% de entrada y mi pago neto pues va a ser mucho menor. Entonces, imagínate, ya tenemos 6 beneficios de No, pues acogernos al régimen eso simple de está. tributación. Dices que eso se acoge la empresa nueva y se acoge la empresa que ya lleva un tiempo, pero solo a comienzo del año, ¿cierto? Es Solo en el mes de enero de cada año el mes de se enero. puede O sea, acoger para ese año fiscal. lleve lo que lleve la empresa. Si lleva 10 años, lleva 8 años, 15 años. Sí, obviamente, pues esos beneficios, pero viene lo malo, que no, este régimen no es para todas las empresas. Ujú. ¿Para qué empresa no aplica? Sí. Para el sector financiero. Para Ujú. ninguna empresa del sector financiero se puede acoger al simple. Y para los modelos de negocio que reciban ingresos pasivos. Entonces Ujú. recordemos que ingresos pasivos son aquellos que no se requiere mayor esfuerzo para obtenerlos, Ujú. como intereses, arrendamientos e ingresos por rentas de capital. Ujú. Entonces, empresas, digamos, tienes una empresa y tienes, a nombre de la empresa, tienes unos predios, tienes bodegas, apartamentos, oficinas, que tú arriendas a otras empresas, esos serían ingresos pasivos por Ujú. arrendamiento. Entonces, si recibes ingresos pasivos, no te puedes acoger al simple, únicamente funcionan para ingresos activos. Un ingreso Ujú. activo sería considerado cuando tú tienes que tener un esfuerzo para poder obtenerlo. Sí. Pero si tiene combinación de los dos, los ingresos pasivos no pueden superar el 20% del total de los ingresos. Si superan Ok. el 20% del total de ingresos, quedas excluido del régimen simple automáticamente. Mm. Adicional, otro requisito para acogerse al simple es que tienes que estar al día en impuestos. O sea, cuando ingresas a la DIAN y tú ves la torta en la Debe página estar. principal, esa debe estar 100% al día. Ujú. Si no estás 100% al día, no te puedes acoger al simple. Primero tienes que pagar todas las obligaciones y ahí sí puedes acogerte al simple. Y durante el simple tampoco puedes tener obligaciones en mora. O sea, no es que tú presentes la declaración del simple y la dejes ahí sin pagar. Ujú. Porque si la dejas sin pagar, también te sacan automáticamente. O sea, ese es un régimen para buscar la formalidad y la Ujú. legalidad. O sea, Sí. todo lo tengo al día y todos mis impuestos los presento y los pago inmediatamente, lo que me obliga a ser más juicioso en temas administrativos, contables y financieros. Entonces, Ujú. eso por un lado es bueno porque te ajuicia un poco. Eh, ¿Quién más no puede acogerse a simple? Eh, si los socios o si el socio de la empresa es otra empresa. Mm. Si el propietario de la empresa es otra empresa, tampoco se puede acoger al simple. Únicamente pueden acoger a aquellas empresas donde los socios son personas naturales. Sí. Y aparte de ser personas naturales que sean residentes en Colombia. O sea, un extranjero puede acogerse al régimen simple, Ujú. su empresa la puede acoger al régimen simple si este extranjero Viviendo acá. reside en Colombia. O sea, si tiene Ujú. cédula de extranjería, se puede acoger al régimen simple. Pero Ok. si este vive en Perú o vive en México y viene a Colombia, abre su empresa y se va, Ujú. la empresa no se puede acoger al régimen simple. Y por último, el requisito es que hay unos topes de facturación. Ujú. En el año no se puede pasar de 80.000 VTs, o lo que este año equivale a 2.900 millones de pesos. Ujú. Si facturo hasta 2.900, puedo acogerme al simple. Si me paso de 2.900, ya en el año siguiente ya quedo fuera del régimen simple. Sí. Pero ojalá, bendito Dios, que muchas empresas llegaran a 2.900. Sí. Entonces, el gran promedio de empresas que se acogen a este régimen están entre los 500 a 1.500 millones de pesos en facturación, así que desde lejos no van a cumplir este requisito. Es estar al día y es manejar bien las cosas con los requisitos que se tienen, pero pues ahí hay una alternativa para un pago de impuestos muy, muy, muy inferior a lo que normalmente sería. Esa es una buena opción. Claro que sí. Entonces, esa es la planeación fiscal que Ujú. determinamos para el impuesto del IVA y para el impuesto a la renta, donde lo dividimos en tres pedazos. Renta ordinaria, modelo B2B, renta ordinaria, modelo B2C y este régimen simple de tributación.
Cristian, ¿dónde pueden encontrarte las personas? ¿Dónde, pues digamos que allí está pasando en el link el nombre de la empresa, pero dónde te pueden, correo electrónico, página web, no sé, dónde te pueden encontrar personas que estén interesadas en que les hagas esa planeación fiscal de su compañía y que puedas llevarlos a tener una rentabilidad muchísimo mejor o incluso a solucionar situaciones que estén viviendo en este momento? ¿Dónde te pueden encontrar? Entonces, en mi sitio web, www.taxpay.com.co, ahí está la información general de mi compañía. En las redes sociales, estoy en Facebook, donde la fanpage la encuentran como TaxPay Colombia. En Instagram, como @taxpay_call. Hasta en TikTok también me encuentran de igual manera, @taxpay_call. Varios empresarios jóvenes me han contactado por TikTok. Sí, sí. En estas 3 redes sociales, cada semana estoy subiendo videos cortos de menos de 30 segundos donde doy tips de planeación fiscal, planeación tributaria, planeación contable, planeación administrativa, seguridad social, o sea, sobre diversos temas que interesan a los empresarios. Cada semana estoy subiendo material nuevo muy interesante, al cual pues invito a todos los empresarios que van a escuchar esta grabación posteriormente a que me sigan en mis principales redes sociales para que estén enterados de las principales actualizaciones en el campo contable, tributario, financiero y de seguridad social. Y ya los que quieran recibir una asesoría de mi parte y de mi firma, pues me contactan por WhatsApp al 311-468-7472 y con gusto les daré una cita para asesorarles muy puntualmente en el caso de cada compañía. Aquí colocamos casos de una manera muy general, pero cada compañía tiene un tratamiento muy especial porque no todas son iguales, cada uno tiene sus particularidades y estas fórmulas que acabo de dar acá en este programa pues no le van a casar igual a todos. Hay algunos que les casa de más o les casa de menos y hay que mirar de manera particular cada caso. Así es. Cristian, ya para finalizar, una pregunta. ¿Las personas naturales también estaría esa asesoría o solo a nivel empresarial? Solo a nivel de empresas. Ok, perfecto. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a todos también por la compañía. Y ya saben, Cristian hace toda la parte de planeación fiscal y tributaria, ayuda a las empresas, entonces, pues a contactarlo. Muchas gracias y bueno, estamos pendientes cualquier cosa que te contacten y las personas, pues acá pueden ver unas soluciones importantes en esa parte fiscal. Muchas gracias, Cristian, que estés muy bien. Gracias, Ximena, por tu invitación. Que estés muy bien. Chao, chao.